Dios me lo bendiga. Vamos a tener unas pruebas eléctricas y electrónicas para detectar alguna falla o algún problema en el sistema eléctrico. La batería, para tomar el voltaje, primero se debe de hacer en frío, es decir, el vehículo apagado, y el voltaje que debe tener toda batería o estas baterías es de 12.6 voltios. Ese es el voltaje que debe de tener. Si hay menos de ese voltaje, entonces tenemos un problema. Luego se debe de medir el voltaje en caliente, es decir, con el vehículo encendido, y el voltaje que debe de tener es siempre arriba de 13 voltios. Mínimo 13 voltios, no puede ser abajo de 13 voltios porque hay un problema. Debe de estar en 13 voltios, hacia arriba, hacia 15, máximo 16. Si se pasa de ese voltaje, también es malo, porque cuando se colocan todas las cargas eléctricas con el carro en caliente encendido, él baja un poco el voltaje, pero nunca puede estar por debajo de los 13 voltios. Siempre arriba de los 13 voltios con el carro encendido. Cuando el alternador no está dando la carga, no necesariamente el problema del alternador, porque puede ser el cable que va del positivo del alternador al positivo de la batería. Puede estar oxidado, puede estar sulfatado o puede estar en corto, y eso no permite la carga completa porque está haciendo resistencia. Es necesario medir el voltaje directamente del positivo del alternador y ahí se descarta ese cable. Con la pinza amperimétrica se puede hacer la prueba del amperaje, el amperaje que está enviando el alternador. Se coloca la pinza en el cable que va de la batería al alternador o del alternador a la batería, y allí se mide el amperaje. Iniciando debe estar en 13 amperios aproximados, y ya a la medida que pasa el tiempo, como el alternador va tirando más carga, entonces puede llegar hasta 45, 50, 60 amperios. Ahí entonces se puede medir y se puede saber si el alternador está enviando la carga correcta. Con la punta lógica, lámpara de punta lógica, se puede medir el negativo o la masa en todo el motor, y ahí uno se da cuenta si hay un principio de masa, y si hay masa en el motor, entonces es bueno saberlo para ir descartando situaciones. Cuando desconectamos el circuito del sensor MAP, que es el sensor que mide la presión del aire, cuando hacemos estas mediciones de voltaje y de masa, encontramos dos masas y una corriente, una alimentación. Dos masas porque una viene del chasis y la otra viene de la computadora.
Esto es, con el sensor desconectado se le hace la prueba al circuito. Desconectado da un negativo, pero conectado en frío de la misma manera da un positivo. Es necesario desconectar el cable del positivo de la lámpara o la punta lógica, conectarlo del borde de la batería, y de esta manera se busca esas pulsaciones donde está dando un positivo. Con el sensor conectado, el sensor MAP, que es el que mide la presión del aire dentro del motor, el sensor conectado y en caliente el carro encendido, vuelve a hacer esa señal del sensor, que son las pulsaciones, vuelve y se convierte en negativo, y al acelerar envía pulsaciones más fuertes que se notan en la lámpara o en la punta lógica. La masa que llega al sensor en frío o en caliente, es decir, el vehículo apagado o encendido o desconectado el sensor, no tiene variación, siempre lo mismo. Para detectar un parásito eléctrico o electrónico, se desconecta cualquier cable de la batería, sea el negativo o el positivo, y se abre el circuito y se coloca el multímetro en amperios, en este caso en miliamperios, porque si está en buen estado es muy poquito el amperaje que está gastando. Esto se tiene que hacer con el carro totalmente cerrado, totalmente en reposo, y lo que tiene máximo de tolerancia de consumir en este estado son aproximadamente 50 miliamperios. Se puede hacer la prueba del alternador en caliente, es decir, con el vehículo encendido, y se le puede hacer una prueba en la batería de corriente alterna, y esa medición no puede pasar de 0.5 voltios. Si pasa de ese estado, de ese voltaje, recuerde que es en corriente alterna, que es donde se hace esa medición, y tiene que dar máximo 0.5 voltios, o sea, medio voltio. Si pasa de allí, hay una sobrecarga. Esto quiere decir que el portadiodos o los diodos es posible que estén dañados, los cuales son los que convierten la corriente alterna en corriente continua, y está dejando pasar mucha corriente alterna porque no la está convirtiendo. Con el sensor conectado se hace la medición del positivo y no tiene variación ni en frío ni en caliente, es decir, apagado o encendido el vehículo, ni cuando se desconecta el circuito del sensor, siempre da positivo. Estamos probando el sensor MAP, que es el sensor de presión de aire, el cual por el multímetro ahí ve que está oscilando, son las pulsaciones del sensor. Ahí lo tenemos. Es una manera de poder saber por el multímetro o con el multímetro, de saber o de probar que está bueno el sensor. Cuando se acelera, él oscila
va cambiando el voltaje